Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con la segunda parte de esta clase de esterilización y métodos de desinfección. Bien chicos, empezamos con pasteurización. Algo que quiero que les quede bien claro antes de entrar en los pormenores es que tanto el término pasteurización como ultrapasteurización sean formas de higienización. No estamos hablando de lograr esterilidad. Recuerden que cuando uno hablaba del término esterilidad, este era absoluto. Me estaba hablando de la ausencia del 100% de los microorganismos viables. Bien, por lo tanto, no tengo formas vegetativas, no tengo esporas, no tengo microorganismos en algo que esté estéril. Cuando hablamos de pasteurizar o hablamos de ultrapasteurización, ¿sí? En ambos métodos está quedando cierto residuo microbiano. El objetivo de estos dos es en realidad reducir la carga de microorganismos presentes, más que nada en los alimentos, para que estos puedan ser aptos para el consumo humano, porque hay muchos que pueden resultar patógenos, ¿sí? Uno puede tomar, por ejemplo, leche directamente de la vaca, ¿sí? Pero hay algunos parásitos, ¿sí? Que vienen de la ubre de la vaca, se transmiten directamente, ¿sí? Hay un montón de microorganismos que pueden estar presentes, ni hablar de que a veces hay pelos también en esa leche, ¿sí? A veces hay, piensen que no es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces cuando uno habla de ordeñar a las vacas, ¿sí? Las ubres son bastante sensibles, ¿sí? Muchas veces dentro de la propia leche hay procesos infecciosos en las ubres de las vacas y esa pus, por ejemplo, queda en la leche, ¿sí? Cuando uno habla de la pasteurización estamos eliminando esas cosas de manera que llega a un proceso de filtrado también, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando con esto es que sea algo obviamente un poco más higiénico y un poco más apto para que lo podamos consumir. No solamente eso, sino que al someter a los alimentos, ¿sí? A este proceso, lo que estamos logrando es aumentar el tiempo de vida de esos alimentos. ¿Por qué? Los microorganismos que hacen cuando están presentes en los alimentos, los van a decaer, ¿sí? Los van a empezar a descomponer. Entonces, ¿qué va a pasar con un alimento que está pasteurizado? ¿Quiere decir que no se va a descomponer nunca? No, pero si yo eso además lo guardo en la heladera, que sabemos que es una temperatura donde la mayoría de las vidas microbianas no progresan, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente, ¿sí? De 1 a 3 grados centígrados, la mayoría de las heladeras están en esa temperatura, ¿sí? Y además, ¿sí? El material donde están envasados estos productos, ¿bien? La fecha de caducidad y demás, todo eso está haciendo que el tiempo, ¿sí? Que uno tiene hasta consumirlos es el tiempo suficiente antes de que se haya regenerado una flora bacteriana en los alimentos que los empiece a descomponer de tal manera que no sean aptos para el consumo humano, ¿sí? Y sobre todo con los lácteos, chicos, ahí sí no hay un tema de estirar las fechas de vencimiento, ¿sí? Y ojo que cuando hablamos de pasteurización no solamente hablamos de la leche, que es lo primero que uno piensa, incluso cuando se encontró esta técnica, ¿sí? Pasteur, que fue el que la descubrió, la aplicó a los vinos primero, ¿sí? Los vinos están pasteurizados. Él lo que descubrió fue que aplicando calor se destruían la mayoría de las vidas patógenas de estos microorganismos que podía haber en esos alimentos. Ahora, ¿qué es otra cosa importante? ¿Por qué hacemos esto? Me dices, bueno, profe, pero ¿no sería mejor esterilizar a estos alimentos? ¿Por qué nos conformamos con que por lo menos no haya formas vegetativas de los microorganismos? Porque piensan que hay un montón de biomoléculas que vienen involucradas en los alimentos, que son esos macronutrientes que tenemos que incorporar. Y de aquí que la mayoría de esos nutrientes, ¿sí? A altas temperaturas también se desnaturalizan, como por ejemplo las proteínas, que son recontrasensibles. Entonces, si yo someto a estos alimentos, bien, o a los productos que quiera pasteurizar o ultrapasteurizar, a temperaturas, ¿sí? A los tiempos que uno manejaba para esterilizar, estos perderían sus características orgánicas. Ya no sería algo nutritivo, ya no tendría sentido que uno lo consumiera, ¿sí? En el sentido de buscar nutrientes a partir de ese alimento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquellas sustancias que no toleran la temperatura de esterilización, ¿sí? Y yo las quiero higienizar, quiero poder bajar la cantidad de microorganismos que tengan presentes, yo las puedo pasteurizar, ¿sí? Cuando hablamos de pasteurizar, ¿sí? Y no estamos hablando todavía de ultrapasteurización, tenemos dos tipos donde lo que me marca la diferencia es a la temperatura en que lo estoy haciendo y por cuánto tiempo estoy haciendo la fase de calentamiento, ¿sí? Cuando uno habla de pasteurizar,
Esto implica calentar e enfriar a los productos, ¿bien? Según lo que es el SENASA, ¿sí? Que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, los tipos de pasteurización se clasifican como baja y alta. Cuando hablamos de pasteurización baja, estamos hablando de 63 grados centígrados, ¿sí? 62,8 grados centígrados, lo puede ver también de esa manera, aplicados en un tiempo de 30 minutos. Y cuando estamos hablando de pasteurización alta, tenemos 72 grados centígrados aplicados en intervalos de 15 segundos, ¿sí? Fíjense en la diferencia entre, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Sí? Estamos hablando de que hay menos de 10 grados de diferencia, ¿sí? Son 9, ¿bien? Entre ambas técnicas, pero el tiempo es muchísimo menor. Obviamente están cuidando que no se pierdan esas calidades, ¿sí? Esas cualidades orgánicas de los alimentos, ¿bien? Ahora, recuerden, importante, tienen ahí en el muñequito que les vuelvo a decir que estas temperaturas, estamos por debajo de los 100 grados centígrados, ¿sí? Reducen la carga de los microorganismos vegetativos, ¿bien? No olviden que algo que es importante en este proceso y cada vez que hablemos nosotros tanto de esterilización como sobre todo cuando hablamos de desinfección más que nada, lo importante es, ¿sí? No contaminar los elementos con los que estamos trabajando ni antes ni después. Antes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablando de este término donde no esterilizamos, si yo le agrego más carga a la que ya tenía naturalmente, ese producto que voy a pasteurizar, estoy haciendo que el resultado final sea menos efectivo, ¿sí? Y si yo hice todo este proceso y después lo contamino, ¿para qué lo hice? Perdí todo tiempo, perdí recursos al cohete básicamente, ¿sí? Entonces es una cuestión de cuando uno está trabajando con elementos que están higienizados, ¿sí? De tratar de mantenerlos de esa manera y no interrumpir o no intervenir de forma desfavorable en el proceso. El otro término que veníamos, ¿sí? Tocando era el de ultrapasteurización. Lo pueden encontrar también como uperización, ¿sí? Generalmente cuando se aplica esto a las leches, pueden encontrar los envases que dice leche UHT, ¿sí? De Ultra High Temperatures, ¿sí? O leche UAT, ultra altas temperaturas. Es lo mismo, ¿sí? En inglés o en castellano, dependiendo qué tipo de siglas quieren utilizar. ¿Qué estamos haciendo en este caso? ¿Sí? Estamos calentando a temperatura ultra elevada, ¿sí? Mucho mayor a lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Bien, sin embargo, incluso estas temperaturas, por el tiempo en el cual las podemos someter, ¿sí? Y que ya a este nivel la leche ultra pasteurizada tiene menor nivel biológico, ¿sí? A nivel de los nutrientes que la leche pasteurizada, ¿sí? Incluso acá ya se perdió parte de esa cualidad orgánica que tenía la leche. Bien, les digo la leche por tomar ese ejemplo en particular. De vuelta, podemos eliminar a los microorganismos vegetativos, pero pueden quedar algunas esporas de microorganismos que son termorresistentes, por lo tanto tampoco estamos hablando en este nivel de esterilidad. Tenemos de dos tipos, ¿sí? La que es directa se llama de esa manera porque entra en contacto directo el vapor con el producto, ¿sí? Generalmente si hablamos de la leche, a la leche se le somete directamente a vapor a estas temperaturas de aproximadamente 140 a 150 grados centígrados durante 2 a 3 segundos, luego se va a una cámara de descompresión donde se puede eliminar todo ese vapor y se le enfría rápidamente, ¿sí? A no menos de 4 grados centígrados, ¿sí? Eso es la que sería la ultrapasteurización directa. Y si hablamos de ultrapasteurización indirecta es porque la fuente de calor, ¿sí? No toma contacto con el producto, sino que se pueden aplicar los que son, ¿sí? Cambiadores de calor tubulares o de placa, ¿sí? Esto también según la Organización Panamericana de la Salud, cuando te habla de estos términos, obviamente ese calor es indirecto, ¿bien? Por lo tanto, acá son unos cuantos segundos más y estamos hablando prácticamente de la misma temperatura, de 135 a 150 grados centígrados, 6 a 10 segundos aproximadamente, y luego se sigue esto con un enfriamiento a no menos de 4 grados centígrados, ¿bien? Como tienen ahí abajo, lo que ya lo veníamos hablando, ¿sí? Hace un ratito, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Sí? Les pueden decir que la leche
Ultrapasteurizada es, por ejemplo, estéril a nivel comercial, pero ese esterilidad comercial, fíjense que se los puse entre comillas, ¿bien? Me está hablando de que es súper aceptable y uno lo puede comparar con la otra y puede decir, está bien, acá tengo menor presencia de microorganismos. Pero básicamente el fundamento de esta leche es poder generar esa leche de larga vida, ¿sí? Que es una leche, es un alimento que lo puedo tener 6 a 9 meses en góndola, ¿sí? Donde, como yo cuando lo acabo de utilizar, lo empaqueté en condiciones de asepsia, ¿sí? En un material que estaba estéril antes, ¿sí? Donde hay también todo un tema de packaging que es importante para lograr poder preservar esto de esa manera, lo que hace es que yo lo pueda comercializar durante más tiempo, ¿sí? Fíjense en algo que lo puedo tener 6 meses, ¿sí? En la alacena antes de abrirlo y que todavía esté bueno. ¿Por qué? Porque acá se redujo muchísimo más la cantidad de microorganismos que cuando estábamos hablando de pasteurización solamente. Bien chicos, arrancamos con lo que sería desinfección. Excepto los aldehídos y el óxido de etileno, nada de lo que toquemos a partir de ahora se puede utilizar para esterilizar. Vamos a tener que hacer la diferenciación entre qué es un desinfectante y qué es un antiséptico. Ese concepto ya de ahora se anotan, se lo resaltan, que es súper importante que lo tengan en cuenta. La clase pasada le tocó a los agentes físicos, ¿bien? En esta, cuando estemos hablando de los desinfectantes y de los antisépticos, estamos hablando de productos químicos. Le toca a la química ahora entonces brillar. Generalmente van a funcionar la mayoría de estos atacando a grupos funcionales de los microorganismos, ¿sí? A las proteínas, a las enzimas, a los ácidos nucleicos, ¿bien? Y de esa manera se logra eliminar la infectividad de los mismos, ¿bien? Se logra evitar que se puedan reproducir, incluso se logra eliminarlos por completos, aunque en la mayoría de los casos no conseguimos eliminar por completo las esporas. Por eso, excepto, recuerden lo que les dije, los aldehídos y el óxido de etileno no hablamos de esterilización, ¿sí? La diferenciación que tienen acá, ¿sí? Vamos a marcarlo para que sepan que es importante, aunque ya se los comenté. Desinfectantes, ¿sí? Ustedes tienen que saber que cuando uno utiliza un desinfectante lo estamos aplicando sobre objetos inanimados, ¿bien? O sea que yo desinfecto a una persona, no, desinfecto la superficie de trabajo, puedo desinfectar un instrumento, pero a un paciente no le voy a pasar ningún desinfectante, ¿sí? Estos a nivel químico terminan siendo corrosivos, lesivos, ¿sí? Para lo que es la piel del paciente, ¿sí? No podemos utilizar desinfectantes en nuestros pacientes. Otro término que nos interesa es el de antisépticos, ¿sí? Ahí usé un color que se está tapando más que otra cosa. Vamos con el clarito a ver si sirve. Ahí está. Antisépticos, ¿sí? Los antisépticos son los que aplicamos sobre ¿qué? Sobre tejidos vivos, ¿sí? Entonces, se lo notan de esa manera, ¿sí? Desinfectante inanimado, antiséptico tejido vivo, ¿sí? Entonces, yo un antiséptico, por ejemplo, el alcohol, lo utilizamos en las personas, ¿sí? ¿Puedo utilizar el alcohol para la mesa? Sí, claro, pero lo que no puedo usar es utilizar un desinfectante como antiséptico. Yo puedo utilizar un antiséptico como desinfectante porque no lo voy a lastimar a la mesa. En cambio, si yo le paso lavandina a un paciente, ¿sí? Primero que puede tener una flor de reacción alérgica, puede sufrir quemaduras, ¿sí? Ni hablar de todas las partes tiene que ver con la inhalación de los vapores de la lavandina, ¿sí? Entonces, de vuelta, súper importante, desinfectantes en objetos inanimados, ¿sí? Antisépticos, estamos hablando de tejidos vivos. Por eso ahí les puse una tijera, ¿sí? Y después tiene una personita, ¿bien? Obviamente, algo que ya les comenté recién, que los mecanismos de acción a nivel químico de los elementos que vamos a estar utilizando van a ser diferentes, son bastante variados, ¿sí? Hay algunos que pueden ser bacteriostáticos, que son los que me inhibían la actividad de las bacterias, por ejemplo, o pueden ser bactericidas, que son las que las matan directamente, ¿sí? Por eso les comentaba que a veces lo que uno puede lograr es que no se reproduzcan, ¿sí? Esas bacterias, bien, y muchas veces otra cosa es poder eliminarlas, por lo menos a lo que son las formas vegetativas de las mismas. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando estoy utilizando estos productos químicos? ¿Sí? O sea, ¿cuáles van a ser aquellas variables que yo tengo que sopesar al poder hablar de la efectividad de los mismos? Estamos hablando del tiempo
de la temperatura, la concentración, el pH, la presencia o no de materia orgánica y obviamente el tipo de microorganismo al que podemos eliminar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tiempo, ¿sí? Cada uno de los desinfectantes o antisépticos que estamos utilizando tienen un periodo, ¿bien? Que es necesario que se alcance para lograr la muerte de los microorganismos o la inactivación de los mismos, ¿sí? Vieron que yo no sé, por ejemplo, ahora con todo el tema del COVID, a mí me resulta, a ver, a veces son cosas que uno quizás que está más en esto, le resulta como gracioso, aunque no lo es, ¿sí? Entiendan por dónde viene la cosa. Vieron que por ahí ahora está todo el mundo con el alcohol, ¿sí? Y parece que el alcohol es mágico. Le tiran el alcohol y ya enseguida lo están tocando, están haciendo todo como si no pasara nada, ¿sí? Tienen que dejar que haga efecto, ¿sí? Uno pone el alcohol y logramos que se evapore y recién ahí uno debería estar en contacto con lo que acaba de limpiar. Porque bueno, hay un tiempo donde se está actuando, ¿sí? En el caso del COVID, donde el alcohol está destruyendo, ¿sí? La capa lipídica del virus, etc. Bien, entonces el tiempo es importante. Cada tipo de producto que vayan a utilizar dice un tiempo de espera, ¿sí? O sea, un tiempo donde uno tiene que aplicarlo, tiene que esperar antes de removerlo, ¿sí? Para que este surta efecto. Cuando hablamos de temperatura, ¿sí? Hay algunos productos que van a trabajar mejor o no dependiendo de la temperatura. Generalmente uno ve que la temperatura elevada, ya hemos tocado este tema anteriormente, que tiende a ser un factor que favorece a la eliminación de los microorganismos. Entonces hay un montón de estos productos que a temperaturas un poquito más elevadas tienden a ser más efectivos, ¿sí? La concentración es extremadamente importante, ¿sí? Si están diluidos o no están diluidos, a qué nivel de concentración, ¿sí? Cuál es la cantidad que estamos usando. Bien, porque obviamente toda concentración va a alterar el poder de acción, ¿sí? De un producto químico. Bien, el pH, ¿sí? Este potencial de hidrogeniones es súper importante, ¿sí? Porque el pH sabemos que a determinados pH, ¿sí? Alcalinos, neutros o ácidos, hay determinados microorganismos que pueden ser más o menos resistentes, ¿bien? Y por otro lado, dependiendo del pH que tenga, ¿sí? Es la efectividad que van a tener a nivel celular justamente con esos microorganismos, ¿sí? Si se lo van a bancar o no se lo van a bancar, ¿sí? Entonces me afecta lo que se llama, en vez de decirme lo que se banca o no se banca, sería afecta lo que es la acción bactericida de los elementos químicos que estamos utilizando. Después cuando hablamos de presencia orgánica, ¿sí? La presencia de materia orgánica que haya, ¿sí? En el medio donde estamos utilizando el desinfectante o el antiséptico puede influir a nivel químico con el mismo en las interacciones y disminuir el grado de efectividad, ¿sí? Por lo tanto es otra variante a tener en cuenta, ¿sí? Para tenerlo. Cuando hablamos de materia orgánica, fíjense en pus, sangre, ¿sí? Estamos hablando de alguna parte que provenga, por ejemplo, del paciente. Y sumamente importante, lo último que tenemos para nombrar en esta diapositiva es el microorganismo. ¿Qué tipo de microorganismo estoy tratando de desinfectar o tratando de generar la antisepsia? ¿Una bacteria, un virus, un parásito, un hongo? ¿Sí? No todo va a ser efectivo para todo, ¿bien? ¿Qué fase de crecimiento está teniendo ese microorganismo? ¿Sí? ¿Tiene cápsula? ¿No tiene cápsula? ¿Es un microorganismo que es porula? ¿Sí o no? ¿Qué especie es? ¿Sí? ¿Es termorresistente? ¿Es criófilo? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, la determinación del microorganismo también es importante para saber qué tipo de desinfectante o qué tipo de antiséptico puedo utilizar, ¿sí? Entonces, de vuelta, si uno les pregunta cuáles son los factores que influyen en la utilización de elementos químicos, las respuestas son el tiempo, la temperatura, la concentración, el pH, la materia orgánica y los microorganismos. El tiempo en que empleo el producto hasta que sea efectivo, la temperatura en que puedo, sí o no, mejorar la efectividad del mismo, la concentración al que es activo químicamente, el pH en el cual sí se altera y tiene nivel efectivo, ¿sí? Tiene un nivel efectivo de alteración celular, ¿sí? Si la materia orgánica interfiere o no interfiere con los mismos y qué clase de microorganismos es la que va a poder ser afectada por este tipo de elemento químico que estamos utilizando. Bien, ¿cuáles son las propiedades cuando estamos hablando de un desinfectante que sea ideal? ¿Sí?
Tiene que ser de amplio espectro. ¿Qué me está diciendo acá? Amplio espectro que pueda poder ser útil con la mayoría o con una gran parte de los microorganismos, ¿sí? Baja toxicidad. ¿Para quién? Para los seres humanos, para lo que es el ambiente también, ¿sí? Nosotros lo estamos utilizando y queremos que sea algo que pueda utilizar sin tener demasiados recaudos de generar un daño, ¿sí? Alta penetrabilidad, o sea que realmente sea efectivo para lograr atravesar todos estos mecanismos de defensa que tienen los microorganismos, hablando de las cápsulas, hablando de las membranas, ¿sí? Que no sea irritante, esto de vuelta tiene que ver con el medio y con los seres humanos, ¿sí? Yo tengo que usar un desinfectante que para poder utilizarlo tengo que estar muy atenta a que no me caiga en las manos, ¿sí? Que no me entre vapor en los ojos, no sería lo ideal, no son las condiciones óptimas de trabajo, ¿sí? Habíamos dicho recién que necesitamos que la presencia o la ausencia de materia orgánica influye en la efectividad. Entonces lo ideal sería que este tipo de desinfectante en presencia de materia orgánica sea activo, ¿sí? Que realmente sirva, ¿sí? Que no sea corrosivo, estamos de vuelta, ¿sí? Esto tanto para las personas como para las superficies, ¿sí? Yo quiero utilizar algo que no me esté sacando un pedazo de mesa cuando lo estoy utilizando, ¿sí? Muchas veces el tema de que tenga algún indicador de color, ¿sí? Para poder saber dónde lo estuve utilizando, ¿sí? Aunque después esto, ¿sí? Cuando se evapora o cuando se limpie, uno no lo saca, pero fíjense que muchas veces en los productos de limpieza que ustedes tienen en sus casas también, los generan espuma o es algo visible. Es muy raro que sean simplemente transparentes, se le agrega cierta coloración porque uno quiere ver cuál es el área de superficie a la que llegó a aplicar el mismo desinfectante, ¿sí? Y obviamente a lo que es importante, ¿sí? La economía siempre influye y lo que sería ideal es que sea de un precio accesible, ¿sí? O sea que lo podamos comprar, se pueda poder utilizar y que no sea algo extremadamente caro. Bien, chicos, esta es la diapositiva buchona, ¿sí? Me interesa que esto ustedes lo sepan, ¿sí? Que me puedan diferenciar en estos dos grupos cuáles son los antisépticos, cuáles son los desinfectantes o esterilizantes. ¿Por qué esterilizantes? Recuerden que habíamos dicho aldehído y óxido de etileno, ¿sí? El resto no son esterilizantes, ¿bien? Pero por eso está esa barra ahí. Entonces, esta diapositiva me interesa que ustedes la sepan, ¿sí? Cada una de estas cosas las vamos a ver más adelante, yo les voy a diciendo qué es lo que me interesa de esas diapositivas, pero préstenme atención ahora que yo les hago un pequeño resumen de estas cosas y les voy diciendo algunos puntos que me interesa que les queden en claro, ¿sí? Así que tomen nota, ¿sí? Particularmente de lo que les voy a comentar ahora, así les queda un mini resumen de lo que están viendo a continuación y sobre eso pueden ir agregando los detalles más a profundidad en las siguientes diapositivas, ¿bien? Empecemos entonces con las generalidades con respecto a los antisépticos, ¿sí? Cuando hablamos de los alcoholes, estos son muy útiles, aplicados en porcentaje hoy en día más que nada 70%, ¿sí? También anteriormente estábamos utilizando el alcohol al 96%, que era el que se comercializaba más comúnmente, ¿sí? Los alcoholes son muy buenos porque actúan sobre las membranas, ¿sí? Las desorganizan, sobre todo son súper efectivos contra los fosfolípidos, ¿sí? Con los agentes lipídicos, ¿bien? Ese es el punto de vista de que sean muy útiles los alcoholes como antisépticos, ¿bien? Tengan en cuenta una cosa, ¿sí? Que no se usa alcohol sobre heridas abiertas, ¿bien? Porque puede llegar a el encapsulamiento de algunas bacterias, ¿sí? Los alcoholes se utilizan sobre la piel sana, ¿bien? Con lo que es la antisepsia. Después tenemos el yodo, ¿sí? El yodo, que es un antiséptico plenamente utilizado en el ámbito quirúrgico, ¿sí? Antes de operar a los pacientes se les pasa yodo en mayores concentraciones, habla de partes por millones, 1600 partes por millones generalmente, y estos son muy buenos porque eliminan esporas, ¿sí? Entonces la verdad que es un antiséptico súper efectivo, lo que sí puede resultar un poco irritante. Después tenemos a los agentes catiónicos, aniónicos y anfóteros, ¿sí? Que me están hablando, ¿sí? Un poco también de lo que es el pH, ¿sí? Y la carga de los electrones, ¿sí? Catiónicos, aniónicos y anfóteros los que están en el medio. Generalmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de jabones y detergentes, ¿sí? Esa básicamente es la principal función que tienen cuando los vean, ¿sí? A estos. Después tenemos a los órganos mercuriales, ¿bien? Estos son derivados de metales,
Bien, y por tanto hay que tener cuidado porque si bien, por ejemplo, en lo que es el sulfato de plata se utiliza, ¿sí? Puede resultar alérgico, le puede generar una reacción alérgica a algunos pacientes, ¿sí? Entonces a veces es a tener en cuenta antes de utilizarlo. Después tenemos a los colorantes, ¿sí? Que hay dos que siempre uno les nombra. El violeta de genesiana es el que más se conoce, ese es muy útil para eliminar hongos, ¿bien? Y después otro que generalmente suelen nombrar es el verde de malaquita, pero ese no es tanto para nosotros, para lo que es usar antiséptico para los pacientes y demás, sino que es algo que se utiliza más que nada para el agua dulce, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene peces o en algún momento tuvo, quizás usó este verde de malaquita para el agua dulce, ¿bien? Y ahora sí pasamos a los desinfectantes y a los esterilizantes, ¿sí? Tenemos a los compuestos clorados, ¿sí? O el cloro directamente. De acá es importante hablar de el hipoclorito de cloro, ¿sí? Porque es importante diluir el cloro en agua para que sea efectivo cuando estamos utilizando. Esto también tiene que ser agua fría, chicos, ¿sí? No agua caliente. El agua caliente inactiva a los compuestos clorados y hace que pierdan, ¿sí? Su capacidad de desinfección, ¿sí? Y recuerden siempre, a veces porque tienen la idea de utilizar el cloro de forma más pura, como que eso es mejor, en realidad necesitamos todo el proceso químico a raíz de la dilución con agua para que se formen, ¿sí? Los compuestos que realmente están teniendo efecto, ¿bien? Después tenemos a los aldehídos, ¿sí? Acá, por ejemplo, el formaldehído les tiene que sonar, ¿sí? Eso también se puede utilizar como esterilizante, ¿sí? Se utiliza como gas en los ambientes. Después hay otro también de los aldehídos que se puede utilizar en frío, bien, que es importante para esterilizar. Súper importante, de este vamos a entrar más en hincapié, lo que es el óxido de etileno, ¿sí? Porque el óxido de etileno es un esterilizante, si bien este es bastante tóxico, ¿sí? Lo que tiene es que nos permite esterilizar con autoclave o sin autoclave aquellos elementos que son sensibles al calor, por ejemplo, las sondas, ¿sí? Todas las cuestiones que si yo los pongo en calor se me derriten, ¿sí? Bueno, con el óxido de etileno las puedo esterilizar. Entonces, eso vamos a ponerle hincapié cuando hablemos del óxido de etileno como esterilizante, ¿sí? Después tenemos a los compuestos fenólicos, ¿sí? En realidad estamos utilizando a los derivados del fenol, ¿sí? Porque si no tienen un olor horrible, ¿sí? El que más se utiliza ahí es el hexaclorofeno, ¿sí? Y por último tenemos a los ácidos y a los alcalis, ¿sí? Podemos nombrar al ácido bórico y el ácido acético, que son muy utilizados como insecticidas más que nada, y en los alcalis tienden a ser bastante corrosivos. Podemos hablar de la lejía, ¿sí? Que la lejía es lo que nosotros acá comúnmente conocemos como la lavandina, ¿sí? Tengan una consideración porque a veces es como medio raro el tema de hablar de lejía, ¿sí? O de hablar de hipoclorito de cloro y che, es todo lavandina, ¿sí? El tema es que con respecto a las lejías, que es un alcali, ¿sí? Hay distintos tipos según el componente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la lejía, tiene una base química que son muy similares, pero hay diferentes especies de cloro que tienen diferentes estados de oxidación. Y eso hace la diferencia entre decir, el método de acción. Si ustedes leen directamente lejía o si pueden leer cloro, ¿bien? Pero generalmente se pueden utilizar bajo el término de lavandina, tanto uno como el otro. Bien, acá tenemos los alcoholes, ¿sí? Como les había dicho, la parte funcional de los alcoholes tiene que ver con lesionar la membrana de los microorganismos, ¿sí? También me desnaturaliza proteínas, pero principalmente lo que me están desorganizando es la estructura fosfolipídica, ¿sí? Sobre los lípidos, ¿bien? Entonces, eso es lo que me interesa que les quede bien en claro, ¿sí? Esto que está acá desorganiza la estructura lipídica. ¿Qué otra cosa me interesa que tengan en cuenta con ellos, ¿sí? ¿Por qué no sirven para esterilizar? Fíjense, no destruyen esporas, ¿sí? Son bastante lentos en reaccionar, pero básicamente, sí, eso ya lo veníamos hablando, no es algo particular con respecto a los alcoholes, ¿sí? Sí me interesa que sepan que hay alcoholes que son de cadena corta y hay de cadena larga, ¿sí? A los cadena corta les pueden decir alcoholes monohídricos y a los de cadena larga les pueden decir alcoholes grasos, ¿bien? Lo que me interesa acá es que sepan que los de cadena corta
tienen un efecto nocivo, ¿sí? Mayor. Bien. Otra cosa importante, las concentraciones del 50 al 70 son las que se recomiendan, ¿sí? Y como ejemplos tenemos acá al etanol y el alcohol isopropílico, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que quiero que les quede claro con respecto al alcohol, ¿sí? Que como acción principal desorganiza la estructura fosfolipídica de los microorganismos, que tenemos de cadena corta y cadena larga, siendo los de cadena corta o monohídricos mucho más efectivos, que la concentración de uso es del 50 al 70%, y como ejemplos, por lo menos que me puedan nombrar, o al etanol o al alcohol isopropílico. Bien, hablando de yodo, lo que me interesa que a ustedes les quede es que es un agente oxidante, ¿sí? De los grupos funcionales de las proteínas y los ácidos nucleicos. Sobre todo, que no se me olviden que es un agente oxidante de proteínas, ¿sí? Y enzimas, ¿bien? ¿Qué es lo que está haciendo para que ustedes me entiendan? ¿Sí? Cuando hablamos de estas acciones de oxidación, ¿sí? Hay una pérdida de electrones, ¿bien? Entonces, ¿qué está pasando? Me actúa, en este caso, principalmente sobre los grupos tiol, ¿sí? O los grupos sulfidrilos de las proteínas, ¿bien? Pierden en cada uno de estos grupos uno de los átomos de hidrógenos y me terminan generando todos puentes disulfuros, ¿sí? O estas uniones disulfuro. Ahora, ¿qué pasa? Bien sabemos que cada vez que sucede una alteración de ese nivel en las proteínas, también a veces me atacan a los que son los grupos aminos, claramente la proteína deja de cumplir su función, por lo tanto las inactiva y eso hace que sean súper efectivas, ¿sí? Otra cosa que me interesa es que sepan que el yodo es un antiséptico, ¿sí? Muy utilizado en la piel. El que les había nombrado a nivel quirúrgico, para que ustedes sepan, es este, ¿sí? Es el yoduro de sodio en 2% que está mezclado con alcohol al 70%, ¿sí? Ese es el que se utiliza en la piel en el ámbito quirúrgico preoperatorio, ¿sí? Este que está acá. Y después, por otro lado, que cuando hablamos de yodo que sea efectivo contra esporas, estamos hablando de yodo libre, ¿sí? Entonces, el yodo que realmente es efectivo contra esporas es el libre, ¿sí? Entonces, estamos utilizando soluciones, ¿sí? Cuando estamos tocando a la piel del paciente, y fíjense en que eso ya resulta irritante, imagínense en yodo libre para el paciente, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que tienen que recordar con respecto al yodo? Es un agente oxidante de proteínas y enzimas, es un antiséptico que utilizamos en piel, ¿sí? Cuando lo utilizamos en la piel, generalmente en el ámbito quirúrgico, es como yoduro de sodio al 2%. Este tiene la capacidad de ser efectivo contra esporas, pero únicamente cuando lo utilizamos como yodo libre y no en disoluciones, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en claro con respecto al yodo como antiséptico. Cuando hablamos de los agentes iónicos y anfóteros, ¿sí? Estamos hablando de la clasificación de jabones y detergentes. Generalmente cuando hablamos de los jabones son los que utilizamos bien como antisépticos propiamente dicho, y los detergentes o algunos elementos derivados de los mismos, ¿sí? Pueden ser utilizados como desinfectantes, ¿bien? Pero estos no tienden a ser tan nocivos en contacto con la piel de las personas, ¿bien? Pero los jabones iónicos y anfóteros, ¿sí? Ya sean catiónicos o aniónicos, ¿sí? Son los que realmente son como desinfectantes, ¿sí? Que eso es lo que quiero que les quede claro a ustedes, ¿sí? Lo que tienen acá, los jabones, ¿sí? Jabones que pueden ser catiónicos, pueden ser aniónicos o pueden ser anfóteros, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos? ¿Sí? Van a lesionar la membrana celular, ¿sí? Lesiona la membrana celular, esto lo vamos a poner en color, ¿sí? Son agentes tensoactivos, ¿bien? Que me están desordenando, ¿qué cosa? A las proteínas y particularmente a quienes, a los fosfolípidos, ¿sí? Esto me interviene, obviamente, con la capacidad que tiene de realizar las funciones normales la membrana plasmática de la célula del microorganismo, ¿sí? Se afecta todo lo que es su metabolismo por la afectación de lo que son los tipos de transporte de transmembrana y eso me lleva a que tengan efectos, ¿sí? Bactericidas, ¿sí? O bacteriostáticos, ¿bien? Y en algunos casos, ¿sí? De que logran eliminarlos. Pero generalmente estamos hablando de que son bacteriostáticos, ¿bien? Otra cosa que quiero que les quede claro es que, por ejemplo, los catiónicos y los aniónicos, ambos son, ¿sí? Útiles contra bacterias gram positivas, ¿bien?
Y obviamente, ¿cuáles son las ventajas de que uno utilice estos agentes iónicos o anfóteros? Es que fíjense que en la mayoría de los conceptos que uno tendría para utilizar un antiséptico o un desinfectante ideal, estos los cumplen, ¿sí? Son inodoros, o sea, no tienen olores, no tiñen, no manchan, ¿sí? No son corrosivos, ¿sí? Son bastante estables, no son tóxicos, ¿sí? Y sobre todo son baratos. Entonces, tienen ciertas cualidades. Nuevamente, vamos de vuelta, aquí lo que quiero que les quede bien en claro a ustedes. Los agentes iónicos o anfóteros, sí, son los detergentes o jabones, ¿bien? ¿Cuáles utilizamos principalmente como antisépticos? A los jabones, que pueden ser catiónicos, aniónicos o anfóteros, ¿sí? Los catiónicos y los aniónicos son útiles en gram positivas, ¿sí? Ese tipo de bacterias, y cómo funcionan es como agentes tensoactivos, que lo que hacen es lesionar la membrana celular, me alteran particularmente a los fosfolípidos y eso hace que tengan un efecto más que nada bacteriostático. Eso es lo que quiero que les quede claro con respecto a estos antisépticos. Cuando hablamos de los que son antisépticos organomercuriales, ¿sí? En este caso, la forma de accionar es inactivando enzimas, ¿sí? Particularmente hacen enlaces covalentes con los grupos, ¿sí? Sulfidrilos de las enzimas, ¿sí? De estas proteínas, me dejan, ¿sí? Con una escasez de aminoácidos, ¿bien? Y de esa manera lo que terminan haciendo es generando la pérdida funcional de un montón de microorganismos, ¿bien? Tenemos de dos tipos, tenemos a los que son orgánicos, ¿bien? Donde un ejemplo va a ser el mertiolate. Estos son orgánicos porque tenemos a mercurio unido a carbono, ¿sí? Unido a una molécula orgánica. Y después tenemos a los que son los inorgánicos, ¿bien? Que son los que son derivados directamente de los metales pesados, ¿bien? Que pueden ser los más utilizados, los compuestos de plata o los compuestos de cobre, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿qué me interesa? Órganos mercuriales, sepan que actúan inactivando enzimas, ¿sí? Con eso yo ya estoy contenta. Tenemos los que son orgánicos, bien, el ejemplo es el mertiolate, ¿sí? Y tenemos a los inorgánicos, acá les voy a poner la I de inorgánicos, que son los compuestos de plata y los compuestos de cobre, ¿sí? Recuerden estos también, lo que les había comentado, aunque no esté escrito acá, que hay un problema con que a veces pueden generar reacciones adversas en los pacientes, ¿sí? Hay por ejemplo, personas que son alérgicas a la plata o que son alérgicas a estos metales, ¿bien? Y sobre todo estos tampoco se deberían de utilizar directamente sobre las heridas abiertas, ¿sí? No es lo recomendado, si bien muchas veces los utilizan de esta manera igualmente, ¿sí? Entonces, lo más importante que tienen que tener en cuenta con esto, que actúan inactivando enzimas, que tenemos orgánicos e inorgánicos. Un ejemplo de los orgánicos, que es cuando es el mercurio unido a una molécula orgánica, ¿sí? Con carbono, estamos hablando del mertiolate. Y los inorgánicos, que son los derivados de los metales pesados, que pueden ser los compuestos de plata o los compuestos de cobre. Una consideración a tener en cuenta es que estos pueden generar reacciones adversas a nivel alérgica, ¿sí? En los pacientes. Cuando hablamos de los colorantes, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que sepan que tenemos dos formas de actuación, ¿sí? Tenemos aquellos que devienen de la acridina, ¿sí? O sea, por este compuesto, ¿sí? Que lo que va a hacer es interferir en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, ¿sí? Y después tenemos aquellos que van a ser derivados del trifenilmetano, ¿sí? Que interfieren en la síntesis de la pared celular, ¿sí? Esto es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro con respecto a estos dos, ¿sí? ¿Cómo es que actúa cada uno de ellos, ¿sí? Acá tiene el mecanismo de actuación de la acridina y acá tiene el mecanismo de actuación de los derivados del trifenilmetano, ¿bien? A ver, cuando hablamos de la acridina lo que está haciendo es me inserta bases, ¿sí? Bases nitrogenadas, ¿sí? En las secuencias que tengo en el ADN, ¿sí?
Lo que hace esto es una separación física de la secuenciación que tiene el microorganismo en su ADN, y obviamente cuando incurro en un error de esta manera, ¿sí? Algo que ustedes están viendo con respecto a genética, ¿sí? Si yo no tengo una secuencia seguida de las bases de nucleótidos para poder hacer la replicación y demás, después no puedo hacer, ¿sí? Si no puedo hacer replicación, no puedo duplicarme, ¿sí? Como microorganismo, ¿bien? Entonces, lo que hace esta acridina es poder evitarme, ¿sí? La síntesis de esos ácidos nucleicos, ¿bien? Y que no se pueda generar el proceso de replicación o de duplicación del ADN, ¿bien? Y cuando hablamos de los derivados del trifenilmetano, estamos hablando de que interfieren en la síntesis de la pared celular. ¿Recuerdan que habíamos hablado que tanto las gram positivas como las gram negativas tenían una capa de péptido glicano que iba a ser la mureína? ¿Sí? Que dependiendo si tenía una o tenía muchas capas, me determinaban si un tipo de bacteria o la otra. ¿Bien? Ahora, la pared celular es necesaria para las bacterias, tanto para una como para la otra, ya sean positivas o sean negativas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen estos derivados? Lo que hacen es bloquean, ¿sí?, a los precursores de ese péptido glicano, que a nivel químico sería la conversión del ácido, ¿sí?, UDP acetilmurámico, fíjense que ahí medio que aparece el nombre, en UDP acetilmuramil péptido. ¿Bien? En interior, ¿qué quiere decir esto? No logran que se forme este péptido glicano, que es la mureína, ¿sí? Y de esa manera intervienen en lo que es la síntesis de la pared celular, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a los colorantes? Que si estamos hablando que el componente de estos colorantes va a ser la acridina, el método de acción va a ser interferir en la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿sí? Incurre en errores en lo que es en la secuencia de ADN, ¿sí? Y eso hace que yo no pueda hacer replicación, ¿bien? Y cuando hablamos de los derivados del trifenilmetano, lo que hace es interferir en la síntesis de la pared celular, porque me interfiere en la obtención de este péptido glucano, que era la mureína, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber con respecto a los colorantes, que es simplemente el mecanismo de acción. De acá en adelante, chicos, estamos hablando de desinfectantes, ¿sí? Los antisépticos ya los fuimos nombrando en las diapos anteriores, ¿bien? Empezamos con lo que va a ser el cloro y los compuestos clorados, ¿sí? Hablando del cloro, podemos hablar de los hipocloritos, podemos hablar de las cloramidas, ¿sí? Son todos desinfectantes que están actuando sobre las proteínas de una forma oxidante, igual que como habíamos visto que accionaba, ¿qué cosa? El yodo, ¿sí? Me oxidan a los grupos tiol, ¿sí?, o sulfidrilos de las proteínas, me atacan a los grupos aminos, a los indoles, al hidroxifinol, ¿sí?, de aminoácidos como la tirosina, ¿sí? Y obviamente todo esto tiende a ser, ¿sí?, bastante efectivo para las bacterias, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el producto clorado que más se utiliza? ¿Sí? El hipoclorito de sodio, ¿sí? El que conocemos como agua lavandina, ¿sí? Acuérdense que les había comentado que muchas veces cuando hablan de lejía, ¿sí?, también puede ser que lo vean comercializado como lavandina, ¿sí? Pero generalmente cuando se habla de lavandina propiamente dicha, estamos hablando, ¿sí?, de este hipoclorito de sodio. Fíjense en la importancia de agua lavandina, ¿sí? Esto tiene que verse de forma disuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa de acá? ¿Sí? Entonces, que los compuestos clorados y demás van a actuar sobre las proteínas, ¿sí?, también sobre los ácidos nucleicos, ¿sí?, oxidándolos, ¿bien? Y que vamos a hablar particularmente de quiénes, en total, del hipoclorito de sodio, ¿sí? Agua lavandina entre paréntesis, ¿bien? Siguiendo con esta línea, vamos a ver por qué es efectiva a nivel bactericida el hipoclorito de sodio. Y eso se debe a que yo lo tengo que diluir en agua, ¿sí? Cuando yo diluyo el hipoclorito de sodio en agua, obtengo ácido hipocloroso, ¿sí?, y obtengo a lo que se llama, ¿sí?, el cloro diatómico, ¿sí? Este está acá. ¿Bien? Entonces, el ácido hipocloroso y el cloro, ¿sí?, diatómico, estos son los agentes químicamente activos del hipoclorito de sodio. ¿Los obtengo cuándo? Cuando yo lo diluyo en agua, ¿sí? Entonces, el hipoclorito diluido en agua me da a el ácido hipocloroso y me da al, ¿sí?, el cloro, ¿sí?, diatómico. ¿Bien?
Estos son entonces los que realmente pueden, ¿sí?, penetrar la membrana citoplasmática, ¿sí?, donde el ácido hipercloroso lo hace fácilmente y el cloro diatómico lo que hace es ingresar como gas. ¿Bien? Entonces, sepan que debe siempre utilizarse en diluciones, ¿sí?, de agua corriente. Esto hace que se estabilicen un poco más el pH que tenemos a nivel del hipoclorito de sodio es bien alcalino y el agua corriente tiende a tener un pH tirando más para el lado básico, ¿sí? Esto es lo que hace que realmente se vuelva efectivo como desinfectante, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, ¿sí?, deben utilizarse diluidas en agua corriente, ¿bien? No me interesan que sepan las concentraciones en particular, acá las tienen para una forma informativa, pero esto es lo que me interesa acá. Y esto es súper utilizado, es decir, sirve un montonazo, ¿sí?, contra las bacterias y contra un montón de microorganismos, ¿bien? Pero, ¿qué es una cosa que me hace en contra de esto? O sea, ¿qué me puede influir negativamente? ¿Sí? La presencia de materia orgánica, ¿bien? Muchas veces esto, la presencia de materia orgánica en el ambiente que yo quiero desinfectar, hace que disminuya la concentración efectiva de estos compuestos clorados. ¿Bien? Acá, efectiva de estos, ¿sí? Entonces eso sería como una contra y una cosa a tener en cuenta cuando estamos hablando de las diluciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué me interesa que les quede claro bien esta diapositiva? Que para poder utilizar al hipoclorito de sodio lo tengo que diluir en agua corriente, ¿sí?, para que se me formen los compuestos químicamente activos que son el ácido hipocloroso y el cloro, ¿sí?, diatómico. ¿Bien? ¿Cuál es una cuestión que me puede correr en contra cuando estoy utilizando estos desinfectantes? Que la presencia de materia orgánica me disminuye su concentración efectiva. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro con respecto a lo que acabamos de nombrar recién. Esta diapo, chicos, y la que viene es simplemente informativa para ustedes, ¿bien? Más que nada porque es muy tentador y muchas personas quizás desconocen los peligros al mezclar un montón de productos, sobre todo con lo que serían los compuestos clorados, ¿sí? Están terminando haciendo un montón de elementos compuestos químicos que terminan siendo altamente nocivos para nosotros, generalmente y muchas veces a nivel respiratorio, ¿sí? También fíjense que muchas veces también afecta a nivel, ¿sí?, de lo que van a ser los ojos, las mucosas, ¿bien?, e incluso el estado de conciencia, ¿sí? Entonces, ¿con qué no puedo mezclar el cloro? ¿Sí? Agua caliente. Acuérdense que el agua caliente, sobre todo más allá de que me genera este gas cloro, que está malísimo si lo inhalo, hace que el producto pierda su función de desinfectante, lo están inactivando, de tal manera que están gastando cloro al cohete, ¿sí?, y encima están pasando la mano ustedes, pues se están intoxicando, ¿sí? No se junta con alcoholes, ¿sí?, ni con alcohol en gel, ¿sí? No se junta con agua oxigenada, por favor, ¿sí? No se junta con vinagre, ¿sí? Jamás, jamás, jamás lo tiene que juntar con amoníaco. Esta es la combinación, una de las más peligrosas, ¿sí?, porque es la que más tienen a mano generalmente y mezclan de esa manera, ¿sí? No se junta con ácidos cítricos, ¿sí?, y no se junta con ácido muriático, ¿sí? Entonces muchas veces dice también, no se junta esto con detergentes. Y acá tienen simplemente algunas marcas, ¿sí?, para que sepan cuando están trabajando, ¿sí?, con esos compuestos clorados, los de abajo, ¿sí?, van de forma independiente. Uno no mezcla, ¿sí?, estos compuestos, ¿sí?, sobre todo este de acá que es el Ajax, ¿sí?, el del medio, que ese es el que decía el amoníaco, ¿bien? Por favor, no junten nunca amoníaco con lavandina, ¿sí?, o amoníaco con lo que es cloro, ¿bien? Porque eso es recontra nocivo para ustedes, para su familia, para todo el que esté respirando lo que se genera. Vamos con los aldehídos, ¿sí? Estos directamente acá le voy a poner una E, ¿sí?, bien grande acá, para que sepan que estos son los que podemos utilizar como esterilizantes también. Sobre todo, ¿sí?, súper importante, uno que el día de mañana quizás puedan ver ustedes
en el laboratorio es el glutardaldehído, ¿sí? Este es un esterilizante en frío, ¿sí? Generalmente se utilizan unas bateas donde uno puede poner los instrumentos, ¿bien? Y es muy útil para desinfectar, ¿bien? Sobre todo también aquellos elementos que puedan ser también a veces sensibles al calor, ¿sí? Entonces esto se utiliza un montonazo en el ámbito quirúrgico, en lo que es el laboratorio también, sobre todo el glutardaldehído, ¿sí? Después tenemos al formaldehído, ¿sí? Que este es utilizado más que nada para descontaminar, ¿sí? Los ambientes cuando estamos hablando de que se utiliza en forma gaseosa, ¿sí? Ambientes que tienen que estar vacíos, chicos, ¿sí? No tiene que haber nadie presente cuando se utiliza este gas que es altamente irritante, ¿sí? Y el formaldehído incluso lo podemos utilizar para la preservación de elementos, ¿sí? De preparados anatómicos, por ejemplo, ¿sí? Que estamos hablando de esa manera, que es extremadamente útil como bactericida, ¿sí? Y obviamente el formaldehído, se trabaja más que nada en temperaturas donde si son ambientes que son muy refrigerados, termina siendo un poco menos efectivo. ¿Cómo van a estar actuando estos aldehídos? ¿Sí? Como agentes alquilantes, ¿bien? Eso es lo que están haciendo. Estos agentes alquilantes lo que están haciendo es, están actuando sobre las proteínas, ¿sí? Actúan un montonazo sobre lo que es el ADN también, ¿bien? Y me los modifican de forma irreversible, ¿sí? De tal manera que me evita la síntesis de proteínas que son sumamente fundamentales, ¿sí? Y también me hace inhibición enzimática de su actividad, ¿sí? Tiene una acción nucleofílica de los grupos aminos, ¿sí? Y también sobre los grupos, ¿sí? Sulfidrilos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede bien en claro con respecto a esta diapositiva? ¿Sí? Que los aldehídos se pueden utilizar como desinfectantes y como esterilizantes, ¿sí? Dos ejemplos que tenemos para dar son el formaldehído, ¿sí? Y el glutardaldehído, ¿sí? Recuerden que el glutardaldehído lo utilizamos en frío y este es súper utilizado en el laboratorio, ¿sí? En los ambientes médico-clínicos, ¿bien? Entonces vamos a ponerle acá, a ver si se nota los signitos de admiración, ¿sí? Este glutardaldehído, ¿bien? El formaldehído también se utiliza, sobre todo en forma gaseosa, para descontaminar lo que son ambientes, ¿bien? Este es muy irritante. Y la forma que tienen de accionar estos es como agentes alquilantes actuando sobre el ADN y actuando sobre las proteínas, ¿sí? Eso es entonces lo que tienen que tener en cuenta con respecto a los aldehídos y este concepto que tenemos acá, la E gigante, que estos son utilizados como esterilizantes también, no solamente desinfectantes. Bien, llegamos a el óxido de etileno, ¿sí? Este me súper interesa, ¿sí? Vamos a marcarlo de vuelta, ¿sí? Me súper interesa, les puse ahí importante y agregamos la E de que es esterilizante, ¿sí? Este está actuando como un agente alquilante, esa es la forma de accionar, ¿sí? Me naturaliza a las proteínas, ¿sí? Recuerden, esto es eficaz para esterilización, ¿sí? Esto que les acaba de nombrar recién, que le puse la E gigante ahí. Lo que tiene es que es un poco más lento y además es más costoso de cuando estábamos utilizando el vapor de agua, ¿bien? Es lo que era el calor húmedo en los procesos de esterilización que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, es una acción más lenta y un costo más elevado que el vapor de agua, ¿sí? Pero es súper importante todo esto que está acá, que es la ventaja, ¿sí? Me puede esterilizar a los objetos que son sensibles al calor. Y ahora en la diapositiva que viene vamos a ver cómo puedo utilizar el óxido de etileno, ¿sí? Con autoclave o sin autoclave, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que tiene este gas, ¿sí? Es que es explosivo, ¿sí? Y también resulta tóxico, por lo cual hay que tener sí o sí esperas después de haber esterilizado de esta manera antes de poder utilizar el material. Bien, hablando de los procesos que son con autoclave o sin autoclave, hay algunas cosas que se comparten, ¿sí? Por ejemplo, el punto número 1 de ambos de acá es igual, ¿sí?
Y estamos hablando de que las temperaturas y demás van a ser las mismas, ¿bien? Para que tengan una idea de que no son tan disímiles los dos métodos, ¿bien? Entonces, con autoclave, obviamente, la diferencia es que estamos utilizando este instrumento que ya habíamos comentado y estudiado en la clase pasada, ¿sí? Empezamos colocando a los materiales en bolsas de polietileno, ¿sí? Lo importante de estas bolsas es que no superen las 100 micras de espesor, porque eso impediría que el gas entrara en contacto con los elementos que queremos esterilizar, ¿sí? Las ponemos al vacío en la autoclave, ¿sí? Y empezamos a rellenar con el gas, ¿sí? La concentración es de 1.5%, no me interesa que recuerden esa concentración. Sí que sepan que, por ejemplo, la fuente calórica va a estar a 41 grados centígrados, ¿sí? Fíjense en que esto es menos temperatura de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Anteriormente. Y estamos dejándolo funcionar en la autoclave de 18 a 24 horas, ¿bien? Una vez que termina el periodo que hemos programado, se apaga, se espera a que se enfríe por completo y se abre. Una vez que se abre, importantísimo, recuerden la toxicidad que tenía el óxido de etileno, tenemos que esperar aproximadamente 24 horas antes de poder utilizar los elementos, ¿sí? Atención con esto que está acá, ¿sí? Entonces, autoclave es simplemente colocar a los elementos en una bolsita, se sellan al vacío en el autoclave, se los pone, se rellena el autoclave con el gas, ¿sí? Se pone esto a una temperatura de 41 grados centígrados de 18 a 24 horas y una vez que termina ese periodo lo dejamos enfriándose y esperando, ¿sí? 24 horas más antes de poder utilizarlo, ¿sí? ¿Qué hacemos si no tenemos autoclave? ¿Sí? Vamos a tener de vuelta, preparamos a los materiales en estas ¿sí? Bolsitas de polietileno que no superen las 100 micras de espesor, ¿sí? Cuando compramos las ampollas de gas que son para esterilizar de esta manera, ¿sí? Van a venir con una bolsa de polietileno que es de más de 100 micras de espesor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el gas no pueda atravesarlas, ¿bien? Lo que hacemos es colocamos a nuestros materiales en las bolsas de polietileno de menos de 100 micras, ¿sí? Esas las metemos junto con la ampolla donde está el gas en la otra bolsa que es más gruesa, ¿sí? Se sella eso, ¿bien? Y se coloca a un baño María, ¿sí? O sea, con agua que esté a 41 grados centígrados, ¿sí? Una vez que los colocamos ahí, se rompe la ampolla, haciendo que se libere el gas, ¿sí? Dentro de esa bolsa sellada de más de 100 micras de espesor, que no permite que esto se escape, ¿bien? Y se lo deja, ¿sí? 24 horas a 41 grados centígrados en ese baño María, ¿bien? Cuando termina, ¿sí? Se abre, se retiran las bolsitas y antes de poder utilizarlo, nuevamente esperamos que cosa 24 horas. Bien, entonces, si en el autoclave ponemos a nuestros materiales en las bolsas de menos de 100 micras, estas las ponemos dentro de una bolsa más gruesas con las ampollas donde está el gas, sellamos todo esto, lo ponemos a baño María a 41 grados centígrados, esto se deja 24 horas, ¿sí? Una vez que se rompe la ampolla para que se libere el gas, y pasadas las 24 horas, ¿sí? Lo retiramos y esperamos 24 horas más antes de poder utilizarlo. Vamos con los compuestos fenólicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Sí? Provocar lesiones en la membrana citoplasmática, ¿sí? Cada vez que yo hable de que hay una lesión en la membrana citoplasmática, estoy ¿sí? alterando a la composición de los fosfolípidos y a veces también a la disposición proteica, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que yo esté haciendo esto, bien, estoy alterando la capacidad que tiene la célula de autorregularse. Por lo tanto, en este caso, va a haber filtración de compuestos celulares, terminamos con inactivación de muchas de las enzimas que ahora no pueden hacer las cosas como corresponde y muchas veces se genera la lisis de la célula, ¿sí? Ahora, importante acá, fíjense que estamos hablando de compuestos fenólicos, ¿sí? Estamos hablando más que nada de derivados del fenol, ¿sí? Que vamos a ponerlo acá, lo resaltamos en la diapo, ¿sí? El fenol no se utiliza generalmente de forma directa como desinfectante, es muy irritante, ¿sí? Tiene un olor extremadamente desagradable y encima deja residuos, ¿sí? Cuando en las superficies que uno está desinfectando. Por lo tanto, es bastante engorroso trabajar con el mismo. Sin embargo, cuando hablamos con derivados de fenol, uno muy utilizado en el ámbito hospitalario es el hexaclorofeno, ¿sí? Este que está acá.
¿sí? O compuesto difenílico. Otro también son los cresoles, pero más que nada el hexaclorofeno, ¿sí? Estos son muy utilizados porque sirven bastante contra las formas vegetativas de bacterias, no me eliminan las esporas, pero por ejemplo son el hexaclorofeno, sobre todo, este es muy útil como un agente bacteriostático, más que nada en las gram positivas, ¿bien? Estos se pueden utilizar, ¿sí? No son tan sensibles, pero se utilizan también para desinfectar todo lo que es el ambiente hospitalario, los ambientes críticos. ¿Por qué no los utilizamos como antisépticos o por qué no los utilizamos en los pacientes? Estos pueden ser que en algún momento escuchen, ¿sí? Duchas de esto, pero es muy raro porque cuando estos ingresan, ¿sí? El hexafluoroqueno está ingresando a través de heridas que haya en la piel o a través de las mucosas, ¿sí? Provoca neurotoxicidad, ¿sí? Y puede llevar a hacer qué cosa, ¿sí? A problemas a niveles neurológicos del paciente, ¿bien? Entonces realmente no se utiliza como antiséptico, se utilizan como desinfectante, ¿bien? ¿Qué me interesa que les quede claro de acá? Lo que teníamos resaltado. Los compuestos fenólicos van a actuar provocando lesiones en la membrana citoplasmática, ¿sí? Que el fenol no se utiliza directamente, sino que se utilizan más que nada los derivados del fenol. Y como ejemplo tenemos el hexaclorofeno y a los cresoles, ¿sí? Sobre todo, que no me podemos olvidar, el hexaclorofeno era un ejemplo de esto, ¿sí? Eliminan a las formas vegetativas, no me eliminan a las esporas. Bien, los últimos que tenemos son los ácidos y los alcalis, ¿bien? Estos, dependiendo de qué esté hablando, van a tener diferentes formas de afectuación, ¿sí? Lo principal es la separación entre los ácidos y los alcalis, ¿bien? Tenemos a los ácidos por arriba, que se clasifican en orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Cuando hablamos de los ácidos inorgánicos, estamos hablando de que ellos me van a aumentar la concentración de hidrogeniones. Entonces lo que hacen es acidificar el medio, ¿sí? Eso es lo que son los inorgánicos. Bien, alteraciones en el cambio de pH obviamente me alteran la funcionalidad o la viabilidad de los microorganismos. Bien, después cuando estamos hablando de los que son orgánicos, ellos mismos son la presencia directa de esta molécula, ¿sí? Que pueden ser a veces ácidos no tan fuertes como algunos de los inorgánicos, terminan siendo ellos directamente los que de forma no disuelta es la propia molécula la que me está interaccionando y generando, ¿sí? La acción contra el microorganismo. Bien, como ejemplo, ¿sí? Estos que habíamos nombrado, el ácido bórico y el ácido acético. Bien, estos que también se utilizan muchísimos como insecticidas. Bien, en algunos casos pueden escuchar que el ácido bórico se utilice como antiséptico para el tratamiento de hongos, ¿bien? Pero es muy circunstancialmente que puedan verlo de esa manera, ¿bien? Y por último tenemos a los alcalis, ¿sí? Que estos se comportan como bases, ¿sí? Todos los ácidos, bien, me están generando, eliminando hidrogeniones y estos están captando eso, ¿sí? Y me aumentan lo que es la concentración de el ion oxidrilo, ¿sí? Este que está acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen estos con respecto al pH del medio? Me lo alcalinizan, ¿sí? De vuelta al mismo concepto que estuvimos hablando recién con los ácidos, pero ahora me estoy yendo para el otro lado de la escala de pH, ¿bien? Teníamos como ejemplo a la lejía, ¿sí? El cloro también es, por ejemplo, que ya lo habíamos nombrado, es un compuesto alcalino, ¿sí? Y después tenemos también a la cal, ¿sí? Que la cal es extremadamente corrosiva, ¿sí? Entonces, esto también conlleva a cierto grado de dificultad o de atención en el uso, ¿sí? No es un uso discriminado cuando estamos hablando de estos elementos como desinfectantes. Vamos con la última parte, donde vemos cuáles son los métodos y los procedimientos para realmente verificar que las áreas con las que estamos trabajando están realmente desinfectadas o están esterilizadas, llegadas el caso. Para evaluar la efectividad, tenemos básicamente dos grandes grupos de pruebas. Las que nos miden la actividad bacteriostática, ¿sí? O sea, las que están viendo si se inhibe o no se inhibe y a qué nivel el desarrollo de los microorganismos, ¿bien?
y los ensayos que me determinan el poder de alcance de uso del desinfectante o el antiséptico, ¿bien? Me están hablando de el porcentaje de dilución que van a tener y por otro lado también de la efectividad que tiene este antiséptico o este desinfectante en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos varios grupos de pruebas si no solamente hay un único método estándar? Porque los microorganismos y los factores que uno tiene, ¿sí?, que influyen en el medio, en cómo accionan a nivel químico, ¿sí?, nuestros desinfectantes y antisépticos no son únicos, son muy variados, ¿bien? Por lo tanto, ¿sí?, yo tengo que buscar una forma de poder homogeneizar, ¿sí?, la situación y realmente que sea más efectivo la forma que lo estoy evaluando, ¿sí?, propicio a cada una de las cosas que quiero evaluar en particular, ¿sí? Entonces, los grupos que son bacteriostáticos, ¿sí?, los que me vienen esa actividad, la actividad bacteriostática, es bastante sencillo de entender porque ya me está buchoneando el nombre, que es lo que estamos queriendo evaluar, ¿sí? Uno lo que hace es enfrenta a diluciones de desinfectante contra, ¿sí?, un cultivo del microorganismo. Vamos a tomar, como dice el ejemplo acá en el Power, a las bacterias, ¿sí? Yo tengo a las bacterias, ¿sí?, voy pudiendo hacer, por ejemplo, diferentes desinfectantes, ¿sí? Entonces, imagínense que tengo 4 pocillos, ¿sí?, o 4 placas de Petri. En el primero pongo desinfectante A, B, C, D, ¿sí? Bueno, en la primera tengo que las colonias siguen estando creciendo, en la segunda las colonias, ¿sí?, no crecen nunca más, ¿sí?, acaban de detenerse ahí. En la tercera veo que hay una reducción, o sea, si comparo a la C con la A, ¿sí?, todavía tengo, ¿sí?, desarrollo de las colonias, pero no tanto como en la A, ¿sí? Y en la D, de vuelta, ¿sí?, es como si no hubiera hecho nada. Bueno, eso ya me está dando un punto de vista que claramente el desinfectante o el antiséptico B era el más efectivo de todos, es el que realmente tuvo una actividad bacteriostática, ¿sí?, perfecta en ese caso, ¿sí? De esa manera yo puedo comparar, ¿sí?, entre diferentes desinfectantes o antisépticos el grado de efectividad que están teniendo. Y después tenemos los ensayos que me dan el poder de uso, ¿sí? El coeficiente fenol y el test de capacidad de Kelsey-Sykes lo vemos ahora en la diapo que sigue. Cuando hablamos del coeficiente de fenol, que es el primero que tenemos ahí arriba, lo que yo estoy buscando es determinar cuál es la dilución perfecta del germicida para que en 10 minutos de contacto con el microorganismo, ¿sí?, lo elimine, ¿bien? Lo elimine o lo inhiba o tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿bien? Entonces, este coeficiente de fenol se llama de esta manera porque la comparación que tenemos, ¿sí?, es con la actividad del fenol al 5%. Entonces dice, bueno, ¿cuánto tengo que tener de dilución? O sea, ¿qué tan concentrado tiene que estar el desinfectante, ¿sí?, para que sea efectivo, ¿sí?, a los 10 minutos, tanto como el fenol lo es cuando yo tengo una dilución del 5%. A eso nos referimos con coeficiente de fenol, ¿sí? Y es lo más importante que tengan en cuenta que, obviamente, con fenol me está diciendo el punto de comparación, ¿sí? ¿Con qué se me lo compara? Con la actividad del fenol al 5%. ¿Y qué estoy buscando yo? La dilución en la cual sea igual de efectivo el fenol al 5% en esos 10 minutos iniciales, ¿sí? Eso me está determinando el primer coeficiente que estamos viendo acá. Y después el test de Kelsey-Sykes, ¿sí? Este me está hablando básicamente de cuánto tiempo me dura en actividad, ¿sí?, el producto antes de que se termine de consumir. Entonces, al revés de lo que hacíamos para lo que era evaluar la actividad bacteriostática, en este caso yo enfrento a mi antiséptico o a mi desinfectante con diferentes diluciones de microorganismos, diferentes cantidades de microorganismos, ¿sí? Entonces, de volátil tengo mis 4 pocillos, A, B, C y D, ¿sí? Entonces voy poniéndole, ¿sí?, le pongo a todos, ¿sí?, una suspensión de microorganismos, ¿bien? Veo que, ¿sí?, no hay actividad, no se desarrolla actividad en ningunos. Buenísimo. Vuelvo a aumentar, ¿sí?, en un intervalo específico de tiempo, ¿sí?, agrego una nueva suspensión de microorganismos, ¿sí? Ya veo que en el D, ¿sí?, y que en el A, de golpe, esas colonias proliferan, ¿sí? El B y el C todavía me quedan, ¿sí?, que no hay desarrollo.
vuelvo otra vez, ¿sí?, a enfrentar un agregado más de suspensión de microorganismos, ¿bien? Y ahí veo, por ejemplo, que en el A no se desarrolla absolutamente nada, pero que en el B empecé a tener un nuevo desarrollo lento de algunas colonias. Bueno, claramente el B era el más efectivo de todos estos y el que más tiempo dura, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del test de Kelsey-Sykes, ¿sí?, uno somete diluciones de desinfectante a agregarle al desinfectante suspensiones de microorganismos a intervalos de tiempo especificados, ¿sí? Uno decía, bueno, le pongo ahora, espero un tiempo prolongado, le vuelvo a agregar más microorganismos, espero, le vuelvo a agregar más microorganismos, ¿bien? Lo que yo quiero ver es a qué punto, a qué carga de microorganismos deja de ser efectivo ese desinfectante o ese antiséptico, ¿sí? De esa manera, ¿sí?, yo voy viendo, ¿sí?, cuál es la dilución de uso eficiente de ese desinfectante que soporta, ¿sí?, 3 o más incrementos de estos microorganismos sin evidenciar desarrollo de los mismos, ¿bien? Eso me está marcando efectividad. Por ejemplo, lo que les dije recién, ni el A ni el D hubiesen pasado el test de Kelsey-Sykes, ¿sí? Porque ninguno de los dos soportó ni siquiera un incremento de microorganismos, ¿sí? El único que hubiese pasado esa prueba donde hice los 3 incrementos hubiese sido mi desinfectante número B, o si estamos comparando el mismo desinfectante, esa, ¿sí?, dilución del desinfectante iba a ser la efectiva y me permite descartar el resto. Acá tenemos otro cuadrito buchón, ¿sí? Entonces, como habíamos hecho en el anterior, que vimos también en esta clase, vamos a hacer una introducción con lo que son los temas principales que ustedes tienen que saber de cada una de las cosas que tienen en pantalla, y después, como siempre, lo vemos un poquito más en desarrollo en las diapositivas siguientes, ¿bien? Entonces, a grandes rasgos yo tengo dos tipos de controles que puedo hacer. Controles que son de esterilización, donde me van a monitorear el proceso de esterilización, si es efectivo o no. Y los controles de esterilidad, que me van a monitorear el material esterilizado, ¿sí? Entonces, controles de esterilización pueden ser controles físico-químicos, ¿bien? Donde estamos hablando directamente de las termocuplas, ¿sí?, que me están registrando la temperatura donde supuestamente se tiene que llegar este método para que sea efectivo, ¿sí? Y los sistemas de punto de fusión conocidos, donde uno tiene un indicador, ¿sí?, que si no llega a cierta temperatura no se fusiona. Por lo tanto, si yo cuando abro el autoclave, imagínense, ¿sí?, veo que mi indicador no está fusionado, quiere decir que ahí adentro no se alcanzó la temperatura necesaria para lograr la esterilización, ¿sí? Entonces, los físico-químicos son una forma de yo poder evaluar el proceso de esterilización. Y los controles biológicos también me sirven para monitorear el proceso de esterilización, ¿sí? Uno utiliza lo que se llaman indicadores biológicos, ¿sí? O sea, un cultivo ya conocido de microorganismos a una concentración conocida que generalmente es superior a lo que uno esperaría encontrar en condiciones normales sobre los objetos a esterilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Uno tiene su indicador biológico en donde esté esterilizando. Si cuando termina el proceso de esterilización yo veo que esos microorganismos resistieron, ¿sí?, quiere decir que el proceso de esterilización está mal, ¿sí?, hay una falla, ¿bien? Entonces, tanto los controles físico-químicos, que tienen que ver más que nada con el tema de manejar las temperaturas y que se hayan alcanzado, como los controles biológicos, ¿sí?, que utilizo indicadores vivos, ¿sí?, los microorganismos en sí, me están monitoreando el proceso de esterilización. Ahora, cuando vamos a los controles de esterilidad, ¿sí?, monitorean el material esterilizado, ¿sí? De esa manera yo tengo 4 formas de poder testear al material que acabo de pasar por el proceso de esterilización, ¿sí? El último, que es filtración por membranas, se hace de esa manera porque es el que utilizamos para los medios de cultivo o para las suspensiones, ¿sí? Donde entonces sí o sí voy a tener que usar, vieron cómo habíamos visto el sistema de filtros que básicamente se usaba para los virus. Bueno, acá puedo usar exactamente lo mismo, ¿sí? Hago pasar eso por los filtros, ¿bien? Y después me tengo que fijar que en ese filtrado que me queda no haya microorganismos. Si en ese filtrado yo observo la actividad de microorganismos, ¿sí?, ese material no está estéril. Y si yo en ese filtrado observo que no hay nada de microorganismos, ese material sí está 100% estéril, ¿sí? Después tenemos transferencia a medio de cultivos, ¿bien?
Lo que estamos teniendo es que uno toma una muestra desde el material que está supuestamente esterilizado, lo transferimos a un medio de cultivo donde sea propicio ese medio de cultivo para fomentar el crecimiento y lo incubamos durante 14 días. Si al cabo de los 14 días no hay crecimiento, ¿sí? Quiere decir que ese material está estéril. Si yo tengo crecimiento, ¿sí? En la placa, quiere decir que había algo ahí que claramente no terminamos de destruir, por lo tanto no es estéril ese producto. El test de promoción de crecimiento yo lo utilizo para chequear a quiénes, a los medios de cultivos. ¿Sí? Vieron que les dije recién que utilizábamos un medio de cultivo que tenía que ser el propicio. Bueno, este es el que me permite a mí darme cuenta si realmente ese medio de cultivo es o no es efectivo para que los microorganismos crezcan o si le pifié y no era un test de cultivo que pudiera sobrevivir nada ahí adentro. ¿Sí? Entonces lo que hago es ver durante 7 días si se cumplen los requisitos nutricionales. ¿Qué hago? Tengo un grupo de microorganismos que son re guachos, ¿sí? Que son re guachos, son re jodidos al momento de crecer o no crecer en los medios de cultivos, ¿sí? Entonces, si esos microorganismos que son recontra, ¿sí? Que tienen unas exigencias altísimas para poder desarrollarse, me crecen en ese medio de cultivo, entonces, bueno, todo me va a tener que crecer en ese medio de cultivo. Si ese medio de cultivo, entonces, es bueno, tiene los requisitos nutricionales, me verifica aún más el método de transferencia a medio de cultivo, ¿sí? Porque algo que no creció ahí es realmente porque no estaba. Y después tenemos el test de bacteriostasis, ¿sí? Que me está monitoreando al elemento que yo estoy desinfectando. ¿Por qué? Yo quiero descartar de toda manera que haya algún elemento externo a mi proceso de esterilización, ¿sí? Que haya intervenido en el resultado que estoy teniendo. Quiero evitarme los falsos negativos, ¿bien? O sea, que yo diga que no hay crecimiento, ¿sí? O que hay ausencia de los microorganismos, pero no porque estén estériles y no están, sino porque hay algo en el propio elemento que yo estoy esterilizando que evita el crecimiento, el desarrollo de los microorganismos, pero que no los elimina, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, ¿sí? Se controla la muestra, ¿sí? Para que no tenga factores propios que sean inhibitorios, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, sobre la propia muestra, siembro microorganismos conocidos y espero durante 7 días. Si en 7 días veo que de golpe tengo, ¿sí? Cada vez más y cada vez microorganismos y acaban de, ¿sí? Colonizarme la muestra completa, bárbaro. Esa entonces no tenía ninguna propiedad bacteriostática. Ahora, si yo pongo los microorganismos y veo que, ¿sí? No se mueren, porque claramente bacteriostático y bacteriocítico no es lo mismo, ¿sí? No me está matando, está inhibiendo su desarrollo. Si yo veo que los microorganismos no se desarrollan, pero tengo todavía muestras viables, quiere decir que ese material en sí mismo tiene una propiedad bacteriostática, ¿bien? Y tengo que tener mayor cuidado cuando estoy haciendo mis controles de que no sea el material el que me está dando un falso negativo, ¿sí? Entonces, eso básicamente lo que les comenté recién es lo que me interesa a mí que te retengan con respecto a todo esto, ¿sí? Quédense tranquilos que lo mismo que les estuve diciendo recién en contado, lo tenemos, ¿sí? Escrito en las próximas diapositivas y lo volvemos a ver estos últimos minutos de clase. Bueno, empezamos entonces con los controles de esterilización, ¿sí? Son los controles sobre el método de esterilización. Yo quiero saber si funciona correctamente mi método de esterilización, ¿sí? Esto es lo que estoy buscando cuando estamos hablando de estos controles, ¿bien? ¿Qué tenemos? Los controles biológicos, ¿sí? Que como les decía, utilizan indicadores biológicos, ¿sí? Esos indicadores biológicos, ¿sí? Vamos a poner acá, son preparaciones estandarizadas de microorganismos. Fíjense en que estoy utilizando entonces estos microorganismos que yo ya sé que tienen, ¿sí? En sí una capacidad de resistir básicamente a el método que voy a emplear. Entonces estoy dando la mejor chance a ese microorganismo de poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo proceso a esos indicadores en conjunto con lo que yo quiero esterilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Cuando yo saco todo esto, tengo que ver que el indicador no crezca en un medio de cultivo, ¿sí? Si el proceso de esterilización es correcto, ¿sí? Quiere decir que yo no voy a obtener, ¿sí?
al desarrollo de mis indicadores. ¿Por qué? Porque los acabo de eliminar, igual que eliminé al resto de los microorganismos de mi muestra a esterilizar, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. Controles biológicos, ¿sí? Tenemos indicadores biológicos, que son preparaciones estandarizadas del microorganismo, ¿bien? Yo ya sé que van a estar, ¿sí?, esos microorganismos que estoy utilizando como indicadores, que son los propicios para resistir incluso un poco mejor que otros microorganismos el método de esterilización que voy a utilizar, y que además están en una concentración mucho mayor a la que yo esperaría encontrar en el material, ¿sí? Entonces, si cuando yo termino de hacer el proceso de esterilización, ¿sí?, agarro a mi control biológico, lo inoculo o lo siembro en un medio de cultivo y veo que no se desarrolla, quiere decir que lo eliminé. Si yo veo que tengo desarrollo de mi indicador biológico, quiere decir que si ese microorganismo sobrevivió, probablemente a otros microorganismos de las mismas condiciones o similares pueden también haber sobrevivido en mi material a esterilizar. Por lo tanto, ese material no está estéril, ¿sí? Entonces, por ese lado es un control de que mi método está funcionando o no está funcionando. Y con los controles físico-químicos, ¿sí?, que también son para el control de esterilización, tenemos a las termocuplas, ¿sí?, y tenemos a las sustancias de punto de fusión conocido, ¿sí? Cuando hablamos de las termocuplas, directamente lo que estoy registrando son las temperaturas. Yo voy a tener que ver que se obtengan las temperaturas necesarias para considerar que llegué a el punto donde estoy realmente esterilizando, ¿sí? Y cuando hablo de la sustancia de punto de fusión conocido, ¿sí?, esto generalmente lo utilizamos en los autoclaves. Tenemos, ¿qué cosa? Una sustancia que está mezclada con un colorante, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo conseguí la temperatura óptima para que esa sustancia se fusione, esa es la temperatura a la que yo estoy en los niveles de esterilización. ¿Qué hago? Cuando yo abro el autoclave y veo que hubo una fusión entre el colorante y mi sustancia, ¿sí?, quiere decir que se alcanzó la temperatura que yo necesitaba, ¿sí? Si yo abro mi autoclave y veo que están por separados y que no se fusionó, quiere decir que nunca, en ningún momento, alcancé las temperaturas óptimas para esterilización, porque mi indicador, en este caso, ¿sí?, un indicador que no es biológico, ¿sí?, no se fusionó, ¿bien? Y de esa manera puedo saber si está bien o está mal el método de esterilización, ¿sí? Entonces fíjense que tanto termocuplas como la sustancia de punto de fusión conocido me están indicando, me están evaluando la temperatura a la que yo trabajé, ¿sí? En dos maneras más diferentes. Una que es, ¿sí?, directa con respecto a las fuentes de calor, y la segunda que me monitorea el proceso completo, ¿sí?, donde quiero ver si el aumento se llegó o no se llegó, ¿sí?, a ese punto de temperatura. Bueno, y acá ya empezamos con los controles de esterilidad, ¿sí? Cuando hablamos de control de esterilidad, se hacen sobre el material, ¿bien? Sobre una muestra que sea representativa, ¿bien? Obviamente yo no voy a testear el material extremadamente, ¿sí?, completo, porque sería tener que volver a hacer todo de vuelta después. Si yo estoy trabajando y estoy manipulando, claramente eso no va a quedar estéril después de que yo termine de hacer todas mis pruebas, ¿bien? Pero lo que hago es tomar una muestra que es representativa de todo lo que yo acabo de esterilizar, ¿bien? Fíjense que es un concepto que ya estuvieron trabajando ustedes desde química instrumental, lo que es el concepto de muestra, ¿bien? Entonces, el primer test que tenemos, ¿sí?, el que sería el madre de todos, es el de transferencia directa a medios de cultivo, ¿sí? Medios de cultivos apropiados. Yo estoy buscando darle la facilidad a ese microorganismo de que se estanque pueda crecer, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, al tioglicolato, ¿sí?, que sé que me sirve tanto para los anaerobios y los aerobios, a una temperatura óptima de 37 grados centígrados del cultivo, a la triplicasa de soja, que sé que es óptima para los aerobios a 25 grados centígrados, ¿sí? Esos son algunos ejemplos, ¿bien? No me interesa que los tengan en cuenta, sí que tengan este concepto de que el medio de cultivo tiene que ser apropiado para permitir el crecimiento, ¿sí? ¿Yo qué hago? Incubo durante 14 días. Al cabo de los 14 días, cuando yo miro, ¿sí?, lo que acabo de incubar, si es que no hay ningún desarrollo, quiere decir que la esterilización fue positiva, ¿sí? Ningún tipo de crecimiento, la esterilización es positiva. Si yo veo que hay algún tipo de crecimiento, la esterilización es negativa. Ahora, ¿cuál es el problema con esto?
que yo no me puedo quedar solamente con el test de transferencia directa a medio de cultivo, porque hay algunos otros factores que pueden haber estado influyendo en ese resultado y estar dándome un falso negativo, ¿sí? Que yo estime que no hay crecimiento, pero no porque, ¿sí? Fue estéril completamente la muestra, sino porque, ¿sí? Ese medio de cultivo realmente no era el apropiado, o porque el elemento que yo esterilicé tenía algún tipo de capacidad inhibitoria que no me permite, ¿sí? Que se desarrollen esos microorganismos y por lo tanto no estoy viendo crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿mediante qué test yo voy a poder estar evaluando esas variantes que habíamos nombrado en la diapositiva pasada? El test de promoción de crecimiento y el test de bacteriostasis, ¿sí? El test de promoción de crecimiento, ¿sí? Este es un testigo ¿para qué? Para los medios de crecimiento, ¿sí? Que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, yo en esos medios de crecimiento, ¿sí? O sea, en esos medios de cultivo, los voy a poner a prueba utilizando ¿qué cosa? A microorganismos que tengan una exigencia nutricional muy alta, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, utilizan microorganismos con exigencias nutricionales altas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si este microorganismo con exigencias nutricionales altas, después de 7 días, ¿sí? Me da que crece, ¿sí? Esto es entonces positivo. ¿Bien? Porque cumplió con los requisitos nutricionales. Si este que es recontraexigente puede sobrevivir y puede proliferar en ese medio de cultivo, entonces cualquier tipo de microorganismo que yo tuviera en la muestra, ¿sí? También va a proliferar en ese medio de cultivo porque cumple con todos los requisitos nutricionales para que se desarrolle el microorganismo. ¿Bien? Ese es el test de promoción de crecimiento. Cuando vamos a hablar del test de bacteriostasis, se hace sobre la muestra, ¿sí? Acá lo que estoy testeando es la propia muestra y yo lo que quiero ver es que no posea propiedades bacteriostáticas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sembrar microorganismos sobre la muestra, ¿sí? Entonces se siembran los microorganismos sobre la muestra a testear. De vuelta, incubo durante 7 días, ¿sí? Y acá es, si yo veo que hay crecimiento, quiere decir que está todo bien con este material que yo esté esterilizando, ¿sí? Que no tenía propiedades bacteriostáticas que pudiesen estar influyendo y dándome un falso negativo, ¿sí? Entonces, fíjense como tanto el test de promoción de crecimiento como el test de bacteriostasis son, ¿sí? Accesorios al test de transferencia directa, ¿bien? Y por otro lado, tenemos acá solito al último, que es el test de filtración por membranas. ¿Para qué utilizamos este? Para ver la esterilidad de los medios de cultivos, ¿sí? De las soluciones, ¿sí? Etcétera. ¿Bien? Porque por un punto yo también quiero saber que los medios de cultivos que estoy utilizando o que voy a utilizar sean estériles, que no tengan nada, ¿sí? Ya de base de ellos que me esté dando, ¿sí? Un falso que me diga que no está estéril cuando en realidad no es el problema del producto, sino de mi medio de cultivo. ¿Bien? O si tengo una solución a la cual no podía someter a los mismos testeos que estamos hablando recién. ¿Qué hacemos? Se filtran, ¿sí? Y yo lo que hago es procesar el filtro, ¿sí? Y quiero ver si en ese filtro quedó algo pegado. ¿Quedó algo que no haya pasado por ahí, que tenga acá en el filtro? ¿Sí? Y lo que voy a ver es si hay o no hay, ¿sí? Microorganismos presentes. ¿Qué estoy buscando? Que acá no haya microorganismos presentes. Si no hay microorganismos presentes, entonces la esterilidad y el control va a ser positivo. Si hay microorganismos presentes, quiere decir que eso que acabo de pasar por el filtro, ¿sí? O por las membranas, no está estéril. Bueno chicos, entonces eso fue absolutamente todo. Espero que se haya entendido. Como siempre, no se queden con dudas. Cualquier cosa que ustedes necesiten, saben que me pueden preguntar por todos los medios disponibles, sea el grupo, sea el campus o sea el mail. ¿Bien? Así que, de vuelta, no se queden con dudas, pregunten todo lo que necesitan. Nos vemos la clase que viene.